Vamos a resolver el problema número 14 de la serie 2, ¿sí? Que nos propone calcular la inductancia por unidad de longitud de una línea coaxial, ¿sí? Pero de todas formas, antes de resolver el problema 14, voy a resolver otro problema anterior que es más sencillo, que nos va a permitir encarar el problema 14 de una manera más directa. ¿Está bien? Y después lo van a entender rápidamente el porqué de esto. El problema que voy a resolver de todas formas es sencillo, es el 5. No, no es el 5. ¿El 4? Sí. Vamos a hacer el 4. El 4 nos propone, primero, trabajar con un alambre de radio no despreciable. Es decir, este alambre tiene un radio no despreciable, ¿ok? Es un alambre cuya conductividad naturalmente para toda esta parte de la materia en general la conductividad se suele asumir del tipo tendiendo a infinito, es un, digamos, un alambre perfecto, un conductor perfecto, un superconductor, ¿ok? Entonces, el resultado que vamos a estudiar en este problema es muy semejante al que fuera la esfera cargada de la electrostática. Espera un cachito, ahí está. Donde en esta esfera calculamos el campo magnético, perdón, el campo eléctrico adentro y afuera de la esfera. ¿Está bien? Recordemos que para el radio de la esfera cargada, la esfera estaba cargada con un ρ 0 y el radio de la esfera era A o era B, no me importa, pero lo que importa es que para R menor que A, el campo eléctrico o el vector D se comportaba o era directamente proporcional a la variable R, vamos a poner R mayúscula de las esferas, de las coordenadas esféricas. ¿Está bien? Y después estudiamos el vector D o el campo eléctrico para R mayor que A, donde ocurría que era inversamente proporcional a R. Es decir, que cuando yo estaba fuera de la esfera, podía interpretar a toda la esfera como si fuera una carga puntual en el origen que tuviera toda la carga de toda la esfera acumulada exactamente en un punto que era en el origen. En este problema también aprovechamos y lo resolvimos en su momento por Gauss. Está bien. Donde uno suele pensar a la ley de Gauss de esta forma. Pero esto era cierto en tanto y en cuanto nos estuviésemos manejando siempre dentro de un mismo volumen. Cuando cambiábamos de medio, es decir, cuando el volumen tenía diferentes medios, lo que teníamos que hacer era usar la ley de Gauss de verdad, que es la que tiene al vector D acá, y esto no tiene 1 sobre epsilon. ¿Entienden? Eso es así. Cuando hicimos esto bien, oportunamente pudimos verificar que la componente normal del medio 2 especificado en superficie menos la componente normal en el medio 1 especificado en la superficie, esto es igual a sigma, densidad superficial de carga. Pero como la esfera dieléctrica y el aire que circunda la esfera son dos dieléctricos, no había densidad de carga superficial, por ende, esto se convertía en un igual. Esta igualdad se verificaba para R igual a A. Si ese problema lo hubiéramos tratado en su momento con el campo eléctrico aquí, y el epsilon por acá, esta igualdad no se hubiera verificado, entonces hubiéramos ido en contra de las ecuaciones de Maxwell. Por lo que hubo que hacer las cosas bien y toda esa discusión se dio con lujo de detalles. En este caso,
este problema nos propone una situación parecida, pero que se plantea en términos de magnetismo, en este caso de la magnetostática. Como no existe el monopolo magnético, lo que uno usa como generador de campo magnético en este caso es un conductor, está bien, que si bien no lo deja de entrever el gráfico, se supone que es, o lo dice, a ver. Bueno, en este enunciado no lo dice, pero en realidad el alambrito es infinitamente largo. Es decir, este límite está puesto más L sobre 2 tendiendo a más infinito. Y el extremo de abajo, que en este dibujo definitivamente no lo deja entrever, insisto, va desde hasta menos L sobre 2 tendiendo a menos infinito. Por todo el alambre circula esta corriente I, equirepartida en todos los puntos, para todos los puntos de la sección del alambrito. ¿Ok? Ahora voy a hacer otro dibujo de una forma que a lo mejor me gusta más a mí. Entonces, vamos a verificar en este problema que, es decir, ustedes se acuerdan que las condiciones de contorno para la electrostática son la que mencioné antes y había otra que era campo eléctrico tangencial en el medio 1 es igual, especificado en la superficie, es igual a H tangencial en el medio 2 especificado en la superficie. Esta es la otra condición de contorno que para el problema en particular de la esfera no se verificaba nada porque no había componente tangencial de campo eléctrico en la superficie, en la interfaz entre los dos medios, es decir, entre la interfaz entre la esfera y el aire circundante. Para el caso del magnetismo, nosotros conocemos dos condiciones de contorno. Bueno, que son que B normal especificado en el medio 1, especificado en la superficie, es igual a B normal en el medio 2, especificado en la superficie. Y la otra condición de contorno que conocemos, que es que H tangencial en el medio 2, especificado en la superficie, menos H tangencial en el medio 1, especificado en la superficie, es igual a capa densidad lineal de corriente. Entonces, como bien saben ustedes, por un alambre que circula con una corriente I, digo bien saben ustedes porque a esta altura del curso, después de haber trabajado ya bastante con magnetismo, esto ya lo tienen que saber. Si por este alambre circula una corriente I, esto genera un campo magnético de geometría anular, concéntrica, ¿ok? Entonces, en la interfase entre el alambrito y el aire, no hay componente normal, por ejemplo, de vector B en esa interfase entre los dos medios, o sea, entre el medio alambrito y el medio aire. Porque lo único que puede haber ahí es componente tangencial, porque el campo magnético o el vector de inducción magnética B en esa superficie, casualmente, van a estar dados por phi versor. Es decir, va a haber líneas de campo que van a ser anulares, ¿ok? Entonces van a ser tangenciales, por lo que en la superficie de separación. Por lo que la componente que tendremos que discutir si se verifica o no, eventualmente, perdón, la condición de contorno que debiera verificar es esta que estoy remarcando de color violeta. ¿Está bien? Habrá que indicar que, como si ocurre que el alambrito es una especie de superconductor, dado que su conductividad es infinito, entonces no va a haber capa, por lo que esto se va a dar como una igualdad y no una resta como lo planteé hasta recién. Esa discusión la di oportunamente en los videos teóricos que les recomiendo volver a ver si no se los acuerdan. Ok, dibujemos entonces. Si esto me deja. Yo me estoy acostumbrando a arrancar siempre los ejercicios con las dificultades para dibujar.
Bueno, por aquí tendremos el alambre. Ok, recuerden que el alambre tiene entonces un radio. Ahí está. Si hay algo que no tenía que pasar, era eso. Bien, radio A, ¿sí? Entonces, este extremo es más L sobre 2, tendiendo a más infinito. Y este extremo que está aquí está en menos L sobre 2, tendiendo a menos infinito. La corriente que circula vale I. Entonces, si yo mirase una sección del alambrito, por ejemplo esta que acabo de marcar acá, podría definir un J tal que valiese la corriente total sobre la sección del alambre, que es pi por a cuadrado, y como la corriente se dirige hacia arriba, será K versor. ¿Está bien? Ok. Este problema lo vamos a resolver aplicando la ley de Ampère. La ley de Ampère, ustedes la vieron, puesta en práctica en el Drive, y si no también la tuvieron que haber visto puesta en práctica por mí al resolver el ejercicio 01 de la guía 02. ¿Está bien? O si ustedes quieren el ejercicio de la serie 2, el ejercicio 1, no me acuerdo cómo lo numeré, no me importa. Lo importante es que ya la vieron puesta en práctica, por lo que voy a hacer ahora es simplemente volver a hacer lo mismo. Lo que no voy a hacer en este caso es detallar el de dónde viene. Simplemente recuerden que la ley de Ampère es la cuarta, según mi forma de numerar, la ecuación de Maxwell, que es el rotor del campo magnético H igual a J más la derivada parcial respecto al tiempo del vector D, que en magnetostática, dado que lo que se deriva respecto al tiempo es igual a cero, eso desaparece. Entonces, la ley de Ampère en la estática escrito en forma integral es la siguiente. La integral de camino cerrado del vector H, producto escalar diferencial de línea, es igual a la integral de superficie abierta de J diferencial de superficie vector. ¿Está bien? Toda la interpretación de cómo, digamos, definir el campo magnético con la forma, por ejemplo, definir al campo magnético con la forma, que esto es un módulo. Bueno, a ver, por alguna razón esto no quiere escribir, pero ustedes ya están acostumbrados, después de 300 horas de video que ya hice. A ver, todo lento en esta computadora. H, módulo, que será función de alguna variable a descubrir, phi versor. ¿Está bien? Esto es phi versor porque la corriente va para arriba. Si acaso la corriente fuera para abajo, sería menos phi versor y a otra cosa. ¿Está bien? Habiendo definido el campo magnético H que va a tener este formato que ustedes ya saben que es así porque lo vieron en diferentes ejercicios, entonces naturalmente aparece por defecto el cómo tiene que ser este diferencial de línea. Discusión que ya di, entonces diferencial de línea, vector tendrá que ser R diferencial de phi versor. Este es un diferencial de línea de un anillo, por lo que si mi camino C es un anillo, este es el camino C, y esto que está acá es un diferencial de línea, este camino C es donde apoya la superficie de color verde.
¿Qué superficie apoya en el camino C? Y una superficie del tipo disco. Esta es la superficie. Ahora bien, ¿cómo se escribe en coordenadas cilíndricas? Un diferencial de superficie del tipo disco. Y un diferencial de superficie es así, R diferencial de phi, diferencial de R. Pero como esto es vectorial, acá me falta un versor. El versor lo va a definir el sentido de circulación del camino C. Como yo el camino C elijo recorrerlo porque se me antoja en realidad, en el sentido phi versor, entonces, asumiendo que esto es phi versor, crece para allá, hacia allá crece phi, por ende, así es phi versor, entonces, según la regla de la mano derecha, yo tendría mi dedo meñique por allá y por aquí ustedes estarían viendo salir está bien, los dedos de la mano. Quiere decir que el versor tiene que ser saliente de la pantalla del monitor. ¿Qué versor es saliente de la pantalla del monitor si esto es fiversor? Entonces esto tiene que ser inequívocamente K-versor. Y entonces ahí uno descubre que las cosas las hizo más o menos bien, porque fíjense que entre el versor, entre J, densidad superficial de corriente, y el diferencial de superficie de la superficie verde, hay un producto escalar. Si estos dos vectores no tuvieran componente ninguna componente que se pudiera proyectar entre sí, está bien, entonces ese producto escalar sería entre los vectores exactamente ortogonales y entonces daría 0. Pero nosotros ya habíamos definido antes que J es K-versor, que con este K-versor de por acá va a dar correcto, la proyección va a ser completa, todo este J se va a estar proyectando sobre este diferencial de superficie o al revés, según como ustedes lo quieran ver, y eso está bien. Todo esto es compacto y funciona bien dado en estos términos. Yo podría, eventualmente, haber optado por recorrer el camino en el sentido contrario. Cosa rara de hacer, pero yo podría haber elegido recorrer el camino en menos phi versor. En ese caso, este no hubiera sido K-versor, hubiera sido menos K-versor. Y este menos K-versor con este más K-versor de J hubiera dado menos 1. Pero bueno, todo eso no es lo que estamos haciendo, así que despreocupémonos y sigamos felices hacia adelante. A continuación entonces vamos a escribir esta ley de Ampère con todo esto que está puesto a la vista, ordenadito, para poder integrar como corresponde. Bueno, ahí está todo más organizado. Fíjense que yo le saqué el carácter vectorial a todas las cosas, justamente porque ya vimos que los versores daban, por ejemplo, phi contra phi daba 1 o k-versor contra k-versor daban 1, así que todo ese cuento ya está superado. Y puse los límites de integración, en este caso, para, bueno, lo quería marcar en color violeta, para la curva C, esta es la curva C, y estos son los límites de integración para la superficie. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo elegir una curva C que sea así de chiquita, está bien, en cuyo caso la superficie sería esta. Puedo elegir una curva C un poco más grande, en cuyo caso la superficie sería esta. O puedo elegir una curva C que sería bastante más grande, en cuyo caso la superficie total sería esta que estoy marcando ahora en color naranja siempre en todos los casos, ¿está bien? Pero fíjense que en los primeros dos casos las superficies únicamente para los dos primeros circunferencias que marqué en violeta, las superficies únicamente
serían superficies que serían una fracción del corte del alambre, por lo que la densidad de corriente que tendríamos que usar sería la densidad de corriente del alambre. Recuerden que hay un J que vale la corriente total sobre pi por A cuadrado, K versor, pero esto vale solo para 0 menor, perdón, sí, para 0 menor a R menor o igual, menor que A, es decir, para dentro del alambre únicamente vale esto. Fuera del alambre no hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? En el último caso, en el caso de la circunferencia que yo elegí más grande, el último camino C, yo tengo que dividir el problema en dos problemas distintos, en dos integrales distintas. Una que contenga o que considere únicamente todo lo que pasa adentro del alambre, donde sí vale esto, y otra integral que considere únicamente lo que pasa afuera del alambre, que es esta que estoy intentando marcar ahora, haciendo el contraste entre lo celeste y lo verde. Está bien, bueno, no marqué el lado atrás porque quería quería que tuviera aspecto de volumétrico, pero no importa. Ahí está, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Por esa razón, yo aún no reemplacé en este caso todavía al valor de J por este que está aquí abajo, porque este vale solo para cierta parte del problema, pero no es que valga para todas las partes del problema donde yo quiera calcular o quiera hacer valer la ley de Ampère. ¿Está bien? Bueno, habiendo dicho ese verso, entonces fíjense lo siguiente. El lado derecho, perdón, izquierdo de esta igualdad nos queda módulo de H por R. ¿Está bien? Y entre esto y esto obtengo un 2pi. De este lado, dado que, bueno, esto ya, digamos, dado que ningún J que yo vaya a usar, este o el que pudiese haber en el sector aire, ok, digamos, J es variable de la, o función, perdón, de la variable R, entonces yo puedo agarrar, de la variable phi, yo puedo también agarrar y hacer esto, integrar y sacarme de encima la parte que es respecto de phi, y poner acá también el 2pi, ¿está bien? Y quedarme solo con la integral que va de 0 a R de J, R diferencial de R, ¿ok? Esto simplemente lo hago para sacarme encima rápidamente el 2pi y que me quede más limpia el problema. Ahora bien, para poder seguir no me queda otra que sí o sí aplicar, definir en qué región del espacio estoy trabajando. Entonces, A, trabajaremos para R menor que A. En ese caso, tendremos que H módulo por R es igual a, y ahora sí, en ese caso, la integral esta de 0 hasta R será de pi, perdón, de la corriente I sobre pi por A cuadrado R diferencial de R. Entonces, esto definitivamente es constante, lo saco de la integral y me queda la integral de 0 hasta R. Integral sencilla de realizar porque me quedará entonces R cuadrado sobre 2 desde 0 hasta R. ¿Está bien? Entonces, si lo especifico en 0 me desaparece, o sea que esto esencialmente me queda lo que ustedes ven ahí adelante. Tacho este R con este 2, obtengo finalmente entonces la respuesta de que H adentro del alambrito es igual a pi, perdón, la corriente I sobre pi por A cuadrado por R sobre 2.
¿Ok? Si yo le quiero dar carácter vectorial, a esto le pongo el phi versor y a otra cosa. De esta forma he demostrado lo que ya les adelantaba al principio de este ejercicio, que la corriente, perdón, el campo magnético generado por adentro del alambre crece linealmente con la variable R. ¿Está bien? Ahora veremos entonces qué es lo que ocurre para R mayor que A. Veamos entonces la parte B con R mayor que A. ¿Sí? Entonces, la integral que arriba ya está dibujada de manera más escueta se va a convertir en lo siguiente. Déjenme correr un poco esto para arriba porque así gano un poquito de espacio. Ahí está. Quedará entonces H módulo por R bueno, y es igual ahora a la integral. Sigue siendo la integral de 0 hasta R, pero fíjense lo que pasa ahora. Será una integral de 0 hasta A más una integral que irá desde A hasta R. Entonces aquí tendremos el J, R diferencial de R, y aquí tendremos R diferencial de R de un J. Este J es el J fuera del alambre. Está bien. Y este vale exactamente igual a 0. Y este es el J dentro del alambre, que vale exactamente esto que está por ahí abajo. Entonces, esta es la razón por la cual el segundo término de la integral da exactamente igual a 0, porque no hay J para ser integrado. Yo lo dije en su momento para otro tipo de ejercicios y lo repito para este, no me parece correcto, no me parece elegante directamente al alumno convencerlo de que la integral que hay que atender es esta, sin pensar que esta también existe, solo que por suerte o por desgracia, el J fuera del alambrito es igual a 0. ¿Está bien? Entonces ahora ordeno un poco todo esto, voy a limpiar, sacar todo aquello que está de más, lo prolijamos un poco para poder trabajar más cómodos. Y esto será igual a, ponemos, no quiero hacer el color rojo, perdón, I sobre pi por a cuadrado, que es el J, es el módulo de J, y quedará entonces R al cuadrado sobre 2 especificado desde 0 hasta A. Y en ese caso entonces tendremos I sobre pi por a cuadrado A cuadrado sobre 2. Entonces, H, fíjense que R ahora no puede matar este cuadrado porque una cosa es R y otra cosa es A. Entonces, esto quedará I sobre pi por a cuadrado. Perdón, una cosa que ya puedo adelantar y hacer es esto, que es una tontería. Este mata a este que está por ahí. Entonces esto quedará I sobre 2pi 1 sobre R. Y si lo quiero con carácter vectorial, le pongo el phi. Entonces, obsérvese que, como también anunciábamos desde el principio, cuando yo estoy afuera del alambre,
del volumen del alambre, ya el campo magnético H decae como, o sea, es inversamente proporcional a la variable R que está ahí dividiendo. Por otro lado, también se vuelve a verificar y o a observar que el campo magnético, cuando yo estoy afuera del alambre, es exactamente igual a que si yo hubiera dicho que yo tengo un alambre de radio despreciable que está ubicado sobre el eje Z por el cual circula una corriente total de valor I. ¿Entienden? Lo mismo que oportunamente dijimos de que si yo tenía una esfera dieléctrica del tamaño de la Tierra, está bien, una esfera dieléctrica del tamaño de la Tierra, apenas yo me despegaba un micrón de la esfera terrestre, perdón, de la esfera dieléctrica del tamaño de la Tierra, yo podía considerar a toda la carga de la Tierra como si estuviera en el centro de la Tierra, en un punto en el centro de la Tierra, y entonces el vector D, está bien, fuera de la esfera, tendría la misma ecuación matemática que estaría respondiendo a que si tuviera toda la carga concentrada en el centro de la Tierra, en un punto en el centro de la Tierra. Esto mismo ocurre en este ejercicio, por eso uno dice que son dos ejercicios homólogos, uno de la electrostática y el otro de la magnetostática. A continuación, el gráfico. Recordemos entonces, fíjense, en la electrostática, cuando resolvimos la esfera cargada, como les comentaba recién, hicimos un dibujo de este tipo. Esto era la variable R de las coordenadas esféricas. Esto era A, el radio de la esfera, el radio exterior de la esfera. Entonces, dibujamos el vector de módulo. Y se verificaba, esto crecía, acá crecía como, como R y acá decrecía como 1 sobre R. Y se verificaba que el vector D normal del lado de afuera yendo hacia adentro o del lado de adentro yendo hacia afuera, en el punto R igual a A, se verificaba que tenía un valor igual, está bien, y era el máximo. No me acuerdo la expresión, la verdad en este momento mucho no me importa, pero como el épsilon relativo del dieléctrico era distinto de 1, acá teníamos aire, por ende el épsilon relativo del aire era igual a 1, entonces el campo eléctrico, está bien, que es el campo eléctrico es igual a 1 sobre épsilon por el vector D, ¿ok? Entonces el campo eléctrico esencialmente era más chico adentro del dieléctrico, ¿sí? Y luego lo que pasaba era que afuera del dieléctrico, como el épsilon relativo vale 1, está bien que en realidad épsilon es igual a épsilon relativo por épsilon 0. Entonces lo que iba a ocurrir es que había un salto, se iba a notar una discontinuidad del campo eléctrico entre este nivel que es de adentro hacia afuera y este nivel que es de afuera hacia adentro. ¿Entienden? Iba a haber un salto de magnitud de campo eléctrico justo en la interfase. Y eso está bien, el campo eléctrico admite discontinuidades. Ahora, en la magnetostática, en el problema que acabamos de resolver, tenemos que hacer un dibujo semejante. Esto es R, pero ahora de las variables cilíndricas. Esto es A. Y aquí tendremos el módulo del campo magnético. Aquí baja como, decae como 1 sobre R y adentro sube como linealmente con R. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, H para R menor que A era igual a pi sobre 2 pi 1 sobre A cuadrado por R. Si yo hago que R sea igual a A, entonces este mata este cuadrado
y queda esta expresión que está acá. El campo magnético H para R mayor que A es igual a I sobre 2 pi por 1 sobre R. Si R es igual a A, coloco un A acá, haciendo que estas dos expresiones sean exactamente iguales, confirmando que H tangencial en el medio 2, especificado en R igual a A, es igual a H tangencial en el medio 1, especificado en R igual a A, siendo que, como el alambrito es un conductor perfecto, no hay capa en la capa, el límite que separa al medio alambrito del medio aire. Si yo lo que quisiera ahora es estudiar al vector B, recuerden que B es igual a mu0 por H. Ahora, dijimos que en nuestros problemas H relativo, mu relativo va a ser siempre igual a 0. Por ende, adentro del alambrito o afuera del alambrito va a ocurrir que B va a tener este formato, no va a tener discontinuidades en este caso. Pero eventualmente, podría tenerlas si los materiales fueran ferromagnéticos, paramagnéticos o diferentes magnéticos que se pudieran discutir, llegado el caso, que nuestra materia, insisto, eso no va a pasar, ¿está bien? Pero esta discontinuidad que no se ve en el vector B sí podría ocurrir en este caso, porque estamos evaluando la componente tangencial del vector B y no la componente normal del vector D, la cual no puede tener discontinuidades. La componente tangencial sí las puede tener, ¿está bien? Entonces estas son las observaciones que se prestan a hacer cuando uno realiza este ejercicio. Ahora sí, y a continuación, voy a aprovechar esta solución obtenida, en particular todo este estudio que hicimos recién, estos dos resultados, para trabajar en el ejercicio, que si no me equivoco era el 14, para hallar entonces la inductancia del cable de una estructura cable coaxial. ¿Ok? Entonces, a resolver el ejercicio 14 de la serie 2, que indica por el enunciado, tiene un radio interno A y un radio externo B. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar determinar la inductancia del coaxial. El coaxial entonces es el dibujo que uno, me parece una parábola más que una recta, tiene entonces un conductor central que para este caso lo vamos a considerar como es sólido. Hay coaxiales cuyo conductor central es hueco, que no es el caso del que estamos estudiando ahora. Y por afuera tiene esta malla de radio B, cuyo espesor lo consideramos despreciable. Entonces, este dibujo del coaxial ustedes ya lo han visto hacer por mi parte varias veces. ¿Está bien? X, esto es Y. Y entonces por aquí aparece la estructura del conductor central. Y el eje Z, que es lo único que está faltando por aquí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer otro enfoque de esta misma situación. Este es la malla. ¿Ok? Viene el conductor central. Cerramos la malla por atrás. Y bueno, la forma de pensar este ejercicio es la siguiente. Vamos a tener nosotros aquí una batería de continua. Este problema lo vamos a desarrollar en continua. En realidad no voy a poner ahí tierra, sino que voy a hacer esto. Pensé que esto está unido de esta manera. Y luego por aquí atrás tenemos un resistor, una carga estrictamente resistiva, para que no haya desfasaje entre la tensión y la corriente, aunque eso en este caso particular tanto no nos importa. Entonces, tenemos que pensar que
por el conductor central viaja una corriente total I. Epa, a ver si se recompone. Bueno, una corriente total I. Y la misma cantidad de corriente viene distribuida por toda la malla. ¿Está bien? De modo que en el problema existen dos corrientes. Por ende, entonces, si hay dos corrientes, existirán entonces dos vectores de inducción magnética. Si el problema ahora lo vemos de frente, tenemos que pensar lo siguiente. Nosotros tenemos, esto sería X, esto es Y, tenemos X y tenemos Y. Entonces, por un lado tendremos la situación producto del conductor central, que, como si vemos cómo está hecho el dibujo, piensen que la corriente aquí es entrante, según se dirige en la dirección Z, y por la malla la corriente retorna. ¿Está bien? Entonces, en el dibujo la corriente aquí está entrando, por ende, si yo aplico la regla de la mano derecha, estaríamos viendo el pulgar, no lo estarían viendo, y ustedes estarían viendo los dedos de la mano. ¿Está bien? Indicando que las líneas de campo magnético producto del conductor central tendrán esta forma, perdón, la voy a dibujar al revés para que ustedes no se mareen, serán en sentido horario. ¿Está bien? Y el conductor central es una estructura a la cual responden todo el análisis que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, que si bien afuera del conductor central tendremos líneas de campo cuya intensidad irá decayendo a medida que yo me alejo del conductor central como 1 sobre R, también habrá entonces adentro de este conductor central, borré de más, perdón, a ver si puedo borrar solo lo que yo quiero, que es que lo parió, bueno, dejémoslo así. Adentro del conductor central de radio A habrá también líneas de campo, está bien, cuya intensidad irá creciendo del centro hacia afuera como en forma lineal con R. Discusión que casualmente dimos, como dije recién, en el problema que resolvimos antes de empezar del coaxial. Bueno, este tema convive con el hecho de que existe una malla de radio B, por la cual la corriente está retornando, como indicamos por acá. O sea que la corriente por la malla es saliente de la pantalla. ¿Está bien? Entonces, ahora lo voy a demostrar de todas formas esto. Voy a mostrarles a ustedes que esta estructura, la de la malla, internamente no tiene líneas de campo, y solamente va a haber líneas de campo magnético por el lado de afuera. Estas líneas de campo serán antihorario porque si ustedes, si aplicamos la regla de la mano derecha, en este caso, como la corriente es saliente, veríamos el pulgar, perdón, voy a poner el pulgar justo en el medio, aquí. Y estos son los dedos de la mano. ¿Está bien? Es decir que las líneas de campo magnético serán antihorario, como indiqué en color verde. Bien, entonces, ahora sí, déjenme hacer entonces lo que yo quería hacer con esta cuestión. Claramente, las líneas de campo magnético, la intensidad de campo magnético generado por la malla, por afuera de la malla, irán como 1 sobre R también.
discusión análisis que voy a hacer en la siguiente pantalla, pero quería acá aprovechar, ya que estoy haciendo todos los dibujos, que lo importante de todo este verso es que en definitiva, la suerte del electromagnetismo es que uno puede sumar los fenómenos. El fenómeno conductor central junto con el fenómeno malla. Entonces, lástima que no quedó tan bien como yo hubiera querido. Ustedes lo que tendrían que notar es que dentro del conductor, en lo que es el dieléctrico que va entre R igual a A hasta R igual a B, únicamente existen líneas de campo producto del conductor central. Y para R mayor que B, es decir, para afuera de la malla, existen líneas de campo producto del conductor central y de la malla. Y les voy a demostrar rápidamente que tienen la misma intensidad. Entonces, afuera de la malla se anula el campo magnético. Si la estructura coaxial es la estructura con menor cantidad de pérdidas de todas las posibles estructuras que se pueden usar, que son del tipo cableadas con algo metálico. Porque van a conocer ustedes la estructura bifilar, la estructura planos paralelos y la estructura coaxial. De todas ellas, la coaxial es la que menor, digamos, campo exterior a sí misma tiene y por ende, de alguna forma también interfiere menor con el resto del ambiente donde se encuentra instalada. Bueno, entonces el problema lo podemos encarar, si bien el resultado naturalmente va a ser el mismo, de dos formas distintas. Entonces, por un lado, podemos decir lo siguiente, que tenemos, como intenté contarles recién, tenemos un generador de campo que es el conductor central, esto es A y esto es B, donde a este conductor central, que estoy dibujando solamente es decir, un corte, ¿no?, del problema, esto es X, esto es Y naturalmente Z pincha a la pantalla. Entonces a esta expresión le compete, el resultado que obtenemos es que para R menor que A, sabemos que el campo magnético generado, esto es la corriente I sobre 2pi R sobre A cuadrado, phi versor, ¿ok? Y para R mayor que A, le compete I sobre 2pi 1 sobre R phi versor. Esto lo hemos desarrollado en el problema anterior que discutimos. Y después a este fenómeno habría que sumarle otro, que sería el siguiente. La existencia, esto es Y, esto es X, Z pincha, la existencia de la malla, que esto pasa por B, donde la corriente es, en este caso, saliente de la pantalla, ¿está bien? Entonces, aún no hemos resuelto qué expresión de campo magnético le vale a esta situación, pero lo hacemos enseguida, porque fíjense que también, voy a borrar por un segundo esa raya porque a lo mejor me queda un poco chica y todo apretado, a lo mejor hay que aplicar la ley de Ampère, ¿sí? Entonces, si aplico la ley de Ampère, que es la integral de camino de h diferencial de línea igual a la integral de superficie de j diferencial de superficie, ¿ok? Aquí de vuelta h de este lado, igual que pasó en el ejercicio anterior, digo, no lo voy a repetir toda la explicación, esto me va a quedar como lo estoy haciendo ahora. Y aquí nos va a quedar que cuando yo haga la integral que va desde 0 hasta b menos, j adentro, en el sector interno de la malla, no hay ningún j en este ejercicio, ¿entienden lo que digo? Si yo me encargo de observar a la malla separada del conductor central, no hay ningún j ahí.
Entonces, como el j es 0 en ese segmento, la integral de superficie desde 0 hasta b va a dar igual a 0. Habrá que sumarle la integral que va desde b menos hasta b más, donde ahí este j será igual a la corriente que está retornando, ¿sí?, sobre la superficie de la malla. ¿Ok? Lo importante es que toda este segmento, este término de la integral va a dar exactamente igual a la corriente, igual a I, más la integral que va desde B más hasta R, que es ya por afuera de la malla. ¿Está bien? Donde J afuera de la malla vuelve a ser igual a 0, por ende esta otra parte, este otro término de integral va a dar igual a 0. Lo que les quiero dejar entrever de manera rápida, porque toda la aclaración y el detalle fue dado con anterioridad a este ejercicio, quizá no para calcular el campo magnético de la malla, sino para calcular el campo magnético de un conductor sólido o de radio despreciable. Lo que ustedes tienen que estar en condiciones de ver rápidamente es que entonces, si miro solo a la malla, detecto que si R es menor que B, entonces el campo magnético es igual a 0. Si R va entre B menos y B más, ahí el campo magnético empieza a crecer en forma lineal con R porque empiezo a integrar, piensen esto, esta es la malla magnificada, ¿entienden? Esto sería B menos y esto es B más. Esta es la parte sólida de la malla. Y por aquí adentro estaría, si no lo voy a hacer porque si no van a pensar que lo estoy considerando, permítanme hacer un poquito más prolijo con el dibujo. Esta es la malla magnificada, ¿entienden? Le estoy haciendo rayas para que la piensen como algo sólido. Esto es B menos, que es un poquito antes que B, y esto es B más, que es un poquito después que B. Cuando yo estudio esta situación, es lo que ocurre en todo el sector interno de la malla donde no hay J que integrar. Ahora, cuando yo estoy en la parte esta, acá sí tengo J que integrar en el sector interno intramalla, adentro de la malla. Entonces ahí naturalmente, de vuelta, el campo magnético va a ir creciendo en función linealmente con R, igual que pasó en el conductor sólido que estudiamos en el ejercicio anterior. Y luego pasará que cuando R sea mayor que B+, H, el campo magnético generado por la malla, va a decaer como 1 sobre R. Igual que lo que ocurría con el conductor central. Es decir que para el punto, para la parte A, la integral es esta nada más. Para la parte B, la integral es esta. Y para la parte C, la integral es tal y como yo la escribí al principio para mostrarle todos los posibles casos que se iban a ir dando. ¿Está bien? Ahora, si la corriente que retorna es exactamente la corriente que va, acá hay un 2pi que aparece indefectiblemente como aparecía acá este 2pi. Y entonces la corriente será la misma. Esta corriente I es igual que esta corriente I. Y el campo magnético H será fibersor. Pero como la corriente, en este caso, por la malla, viene hacia nosotros, es menos fibersor. Es decir, las líneas de campo magnético son las mismas, pero el campo magnético circula al revés. Circula como menos fibersor. ¿Ok? Por ende, si lo que hacemos es ahora, que es lo que proponía yo como una posible interpretación del problema, ahora superponemos los dos campos generados tanto por el conductor central
¿Cómo? Conductor central. ¿Cómo? El campo magnético generado por la malla, que es todo esto que yo hice acá. ¿Ok? Entonces lo que podemos ver es que para R menor que A, el único que aporta campo es este. Y la expresión es tal y cual ustedes la están viendo ahí. Para R entre A y B, el único campo magnético que existe es este que está acá. Porque la malla aporta campo magnético y este ya no es, perdón, como escribí recién, este ya ahora no es el que vale para R mayor que A, sino que ahora este vale para R entre A y B. Y luego, ¿y eso por qué? Porque la malla justamente empieza a aportar campo a partir de que estamos exactamente en B. Y cuando estamos arriba de B, peor. Entonces, en el segmento que va desde B menos, en la parte, en el tramo que va desde B menos hasta B más, que es cuando yo estoy atravesando la malla justamente, va a aparecer un poco de este campo magnético que lo que va a hacer es ir reduciendo, ¿está bien? Como es contrario en circulación al campo magnético generado por el conductor central, va a ir reduciendo la intensidad del campo magnético existente. Pero no me interesa trabajar en particular y detallar ese campo magnético, porque en la malla tiene un espesor tan despreciable que es absolutamente intrascendente esa discusión. De cualquier forma, me parece importante que ya que yo le estoy planteando el problema lo más abierto posible, que lo consideremos. Ahora sí vamos a considerar lo que pasa dentro del conductor central, porque el conductor central no tiene un espesor despreciable. Puede ser incluso bastante considerable en la estructura el conductor central. Entonces habrá una región 1, una región A, si ustedes quieren, una región B, que es esta, una región C, que es esta, y una región D, donde, si ustedes se toman el trabajo de mirar por un segundo, verán que esta expresión es exactamente igual que esta expresión, solamente que el versor tiene signo contrario. Lo que significa que cuando yo estoy en R mayor que B+, el aporte del campo magnético generado por el conductor central y el aporte del campo magnético generado por la malla, del lado de afuera de la malla, es exactamente igual de sentido opuesto. Por ende, el campo magnético es igual a 0. Les decía que adentro de la malla es dudoso como es el campo, lo que sabemos es que tiende a ser cada vez más chiquito. ¿Está bien? Por esta razón es que yo les adelantaba hace un ratito que la estructura coaxial es de las estructuras que vamos a ver en este curso la mejor, porque en definitiva es la que del lado de afuera esencialmente no tiene campo, por lo menos no tiene campo magnético. ¿Sí? Puede tener campo eléctrico, depende si el campo eléctrico fue generado por una acumulación de cargas y si la malla sí o no está conectada a un potencial de tierra tal que las cargas inducidas pudieran ser derivadas a tierra y perderse en la tierra y bueno, discusión que ahora no voy a dar, ¿ok? Entonces, esta es una forma de mostrarles que el campo magnético solamente va a existir en el conductor central, en el dieléctrico y apenas un poco en el tramo durante el espesor de la malla. Y fuera del coaxial no va a haber campo magnético. Sin embargo, ahora yo les quiero hacer un dibujo y voy a dar una explicación incluso más rápida de la que di recién. Permítanme no cortar el video, a ver si me permite esto ganar un ratito nomás. Piensen, vean lo siguiente. Lo que recién quise decir es esto.
Esto es R. Y este es el campo magnético generado por la malla. Perdón, por el conductor central, quise decir. Módulo. El gráfico que voy a hacer ahora es el que casualmente dedujimos juntos en el problema anterior. Entonces, adentro este campo magnético crece linealmente con R y después decrece. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, si me permiten, voy a cambiar de color y me equivoqué. En algún momento aparece B. Esto que está acá es B. Entonces esto será B menos. Adrede le estoy dando yo espesor. Permítame modificar levemente esta curva. La voy a hacer más suave, más recostada, porque si no la discusión que yo quiero hacer ahora no la van a poder, no la van a entender. Bueno, entonces tendremos, pero ahora pensemos, este es el campo magnético generado, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo en celeste, módulo del campo magnético pero con signo de la malla. Entonces, la malla no genera campo magnético adentro de la malla. Cuando yo empiezo a recorrer la malla, el campo magnético ahí crece linealmente. Fui muy exagerado quizá, no importa. Crece linealmente como con R adentro de la malla, ¿está bien? Porque empieza a juntarse, a integrarse cada vez más cantidad de J. Y a partir de ahí decrece de esta manera como 1 sobre R. ¿Está bien? Entonces cuando yo sumo el efecto de las dos cosas, sumo el campo magnético generado por el conductor central y el campo magnético generado por la malla, esencialmente adentro para R menor que B, esencialmente copio la curva roja. Menor que B menos, vamos a poner para ser más precisos con el dibujo que hice. A partir de aquí, se suma a esto, se le resta o se le suma, pero con signo, el efecto de la malla. Entonces, de alguna manera, debería ocurrir que el campo magnético, con una expresión que es una mezcla entre una ecuación que va como 1 sobre R vinculada con otra expresión que crece con signo negativo con R, ¿verdad? Esta representa esta parte y esta representa la celeste, ¿ok? Digo, no nos pongamos en puristas, simplemente es un gráfico, tiene que hacer el esfuerzo de pensar. Lo importante es que a partir del momento en que yo estoy afuera de la malla, esta magnitud y esta magnitud tienen que ser exactamente iguales y de signo contrario para que entonces el campo magnético afuera de la malla sea exactamente igual a 0. ¿Está bien? Ahora, en el trabajo que vamos a hacer ahora nosotros, donde en realidad lo que nos pide este ejercicio es que hallemos el valor de la inductancia en un coaxial, entonces nosotros vamos a hacer de cuenta que lo que ocurre en la malla esencialmente es que algo que no me importa porque, a ver, piensen que en un corte del coaxial este es el conducto central y la malla esencialmente, la pared de la malla, yo acá la voy a hacer visible para nuestros ojos. Bueno, no quería que pasara eso, de que se corriera el centro del gráfico, pero esencialmente este espesor es despreciable frente al diámetro o, si ustedes quieren, al radio del conductor central. ¿Está bien? Entonces los fenómenos que ocurren dentro de la malla no nos van a importar y van a ver rápidamente que los fenómenos que ocurren dentro del conductor central, aunque los vamos a considerar para el análisis, vamos a demostrar que son despreciables frente
a lo que ocurre en realidad en el dieléctrico. Es decir, la parte importante de la inductancia es la que aporta la región del dieléctrico. Ahora bien, y con esto quiero terminar, otra forma de haber pensado todo este cuento era directamente hacer esta integral. Decir, mira, integro, aplico la ley de Ampère, que sin más, nada que ver. Entonces, ustedes ya saben lo que pasa de este lado, no nos concentremos en eso, concentrémonos solo en la parte derecha de la igualdad. Entonces, yo hubiera podido hacer esta integral, fíjense, integral de 0 hasta A, integral de A hasta B menos. Sí, ya vi eso. Integral de B menos a B más. Integral de B más a R. Lo que quiero decir es que el J en este sector vale exactamente la corriente sobre pi por A cuadrado. Aquí J vale exactamente igual a 0, porque en el dieléctrico no hay J. En este sector de aquí, en definitiva, el J que valga aquí, no sé cuál será, pero sí sé que esta integral me va a dar menos la corriente. Lo mismo que, perdón que no lo dije al principio, esto me iba a dar exactamente igual a la corriente. Esto me da igual a menos la corriente porque, si bien el J es distinto, su expresión, la integral va a dar exactamente igual a menos I. Y en el último tramo, aquí tampoco hay J, por ende acá hay un 0. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, si yo estudio por partes, aquí encuentro que sí hay campo magnético. Voy hasta aquí y también hay campo magnético. ¿Por qué? Porque tengo un campo magnético generado por esta corriente. Me extiendo un poquito más y esencialmente, cuando yo llego a estar en el límite de B+, lo que ocurre es que este campo magnético es el que mata a este campo magnético. O, si ustedes quieren, esta corriente mata a esta corriente. Lo que digo es que entonces yo podría haber hecho, como les expliqué al principio, estudiar el fenómeno del campo magnético por el conductor central y sumarle a ese el efecto de la malla, o considerar a las dos cosas como un único elemento generador de campo, que es lo que estoy haciendo del lado, digamos, derecho de la pantalla. Era otra forma también de aplicar la ley de Gauss, absolutamente legal y es correctísimo. Es más, posiblemente esta sea más ágil. Me pareció más interesante el otro enfoque, pero esta hubiera sido quizá una forma más ágil de llegar al resultado concretamente de que, entonces, tengo campo magnético adentro del conductor central, campo magnético en el dieléctrico, y esencialmente a partir de aquí para allá no hay campo magnético. ¿Está bien? Con eso entonces cerramos el discurso y empezamos específicamente a resolver el ejercicio. Por eso digo que habrá quedado claro que lo importante era, antes de hacer este ejercicio, haber tenido resuelto el campo magnético generado adentro de un conductor de radio no despreciable y afuera del conductor de radio no despreciable. Bueno, es momento de hacer el trabajo que hay que hacer de este ejercicio y buena suerte. Mucha buena suerte porque no quiere enganchar. Bueno, entonces a lo mejor lo podría haber hecho al principio, pero bueno, yo sé que ustedes saben. La inductancia, como fue definida oportunamente, es la derivada del flujo respecto de alguna corriente. ¿Está bien? Por otro lado, el flujo es igual a la integral de superficie del vector B diferencial de superficie o una integral de camino cerrado del vector A diferencial de línea. Ok, bien. Nosotros lo que tenemos ya es al vector B, por lo que me encantaría saber por qué no me tomó el color rojo, pero bueno, esto es así, el mundo.
Y tampoco me toma la gorra. Es interesante. A ver. No, no quiere saber nada. Bueno, ahí está. En fin, la informática. ¿Quién quiere que les diga? Bueno, diferencia de superficie. Lo que sí tenemos nosotros es el obtenido, es el vector de inducción magnética. ¿En qué región? Porque ahora viene la otra parte interesante, ¿verdad? El vector de inducción magnética es algo. No quería que fuera un cuadrado eso. Qué lento que se hace todo, chicos. Algo fibersor. Esto es lo que ocurre desde R mayor que 0 y menor que B menos. ¿Está bien? Ahora, si el vector de inducción magnética es fibersor, entonces la superficie tiene que tener algún versor normal phi, porque si no, efectivamente, el producto escalar que hay entre el vector de inducción magnética y el diferencial de superficie, lo mismo que podría ser aquí también, va a dar igual a 0. Entonces, ¿qué superficie está orientada según fibersor? Bueno, veamos, vamos a hacer un dibujo, a ver si esto nos ayuda a todos a entender. Quiero hacerlo más grande todavía, más groseramente grande. No. Este sería el conductor central. Y después está la malla. Buah, nadie se la esperaba esa. Ahí está. Yo sé que la malla está muy en el borde de la pantalla, pero bueno, sepan entender. Esta es la malla. Entonces la superficie tiene que estar orientada a, este es el eje Z, atenti. Y este será el largo del coaxial L. Entonces, la superficie tiene que estar orientada según fibersor. La única superficie que está orientada según fibersor en coordenadas cilíndricas, ustedes quizá se acordarán del ejercicio que hemos resuelto en la electrostática, que yo, si lo vieron en mi video, vieron que yo lo llamaba libro, pero si lo vieron con otro profe, bueno, no sé cómo cada quien lo fue llamando. Pero en su momento hicimos este ejercicio donde había un problema dado en estos términos. Esta superficie, que es como si fuera la tapa de un libro, en el cual esto estaba conectado, si yo no me acuerdo mal, a B0 y esto estaba conectado a potencial de tierra. Entonces, esto era, sí, era un ángulo alfa. Entonces, en la superficie que rayé yo de color violeta está orientada según fibersor. ¿Está bien? Entonces, lo que les quiero hacer notar es que ustedes tienen que ir acumulando conocimiento para ir atendiendo los demás ejercicios, o teoría incluso, por lo que la única forma de escribir una superficie que esté orientada según fibersor es la siguiente, es pensar un plano de este tipo. Qué inoportuno son la llegada de los mails. ¿Entienden? Carrefour, ¿eh? Qué grande, Carrefour. Bueno,
En fin, esa es la superficie en la que tenemos que calcular el flujo. Es una superficie que va desde, sería así esencialmente. Va desde R igual a 0 hasta R igual a A, y desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2. Lo que sí es que en algún lugar esta superficie, que dibujada como yo la dibujé es única, en realidad la vamos a tener que considerar como la suma de dos superficies distintas. Una que es el tramo de superficie que se encuentra adentro del conductor central, que es la que yo estoy ahora remarcando en naranja, que sería esta. Esto sería R igual a A. Y una segunda etapa, que la voy a remarcar en color rojo, que es esto que está aquí, que es desde R igual a A hasta R igual a B menos. Yo me equivoqué, ahora me estoy dando cuenta cuando marqué los límites de... Este es el tramo que yo marqué de rojo. Me encantaría saber por qué cree que yo quiero dibujar un rectángulo. Esto no era R igual a A, sino que era R igual a B menos. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que hacer. La integral de superficie habrá que separarla en dos superficies distintas. Este dibujo que está acá lo voy a borrar porque es simplemente para que ustedes recordasen cómo es que las cosas son. Ahora, un diferencial de la superficie tendrá un diferencial de R y un diferencial de Z orientado según phi versor. Entonces, cuando yo quiero calcular el flujo, será igual a la integral de superficie verde por I sobre pi por A cuadrado. Perdón, no, me estoy adelantando y está mal lo que estoy haciendo. Perdónenme, por B, por diferencial de superficie en negro, que será diferencial de R, diferencial de Z, phi versor. Esto será igual a la integral que va desde 0 hasta A, y ahí pondremos el B que corresponda, que es I sobre pi por A cuadrado por R. Ya el versor phi lo saco porque phi versor por phi versor va de igual a 1. Diferencial de R, diferencial de Z, más la integral, vamos a ponerla abajo, la integral que va desde A hasta B menos del vector de inducción magnética que valga I, que será I sobre pi, acá hay un 2 que me estoy olvidando, perdónenme, 2pi, 1 sobre R, ¿qué cosa? Diferencial de R, diferencial de Z. ¿Ok? Esta es entonces la integral de superficie abierta que tenemos que calcular y tenemos que desarrollar para determinar entonces el flujo en el área total verde, que está dividido en dos subáreas, una naranja y otra de color roja. Bien, quería simplemente hacer un comentario ahora. De todas formas, el ejercicio lo voy a resolver tal y como lo ven iba a decir en el pizarrón acostumbrado. Ah, qué hermoso. Cosa de... Bueno. Si hubiéramos querido ser muy puristas, hubiéramos podido hacer también calcular el flujo dentro del sector de la malla, está bien, porque sabemos que afuera de la malla, casualmente ahí sí estamos seguros que se anula el campo magnético. Entonces hubiéramos podido calcular
esta parte también. ¿Está bien? Aquí hubiéramos tenido que escribir el B en el sector de la malla. Y también lo hubiéramos puesto aquí diferencial de R, diferencial de Z. ¿Ok? Este tramo, el tramo, este segmento del área, es decir, entonces efectivamente el área verde, que yo la subdividí en el sector naranjita, vamos a esperar en el sector naranja, que iba hasta A, entonces hubiéramos podido hacer una franjita, que yo acá la hago visible, pero definitivamente es como imperceptible, que iría desde B- a B+, que sería la malla, y estaría el área de color roja, que es el área asociada al dieléctrico. ¿Ok? Bueno, es intrascendente esencialmente esa contribución al flujo, porque el espesor de la malla es en términos relativos despreciable, por lo que, insisto, yo no lo voy a considerar. Quizá en algún libro, yo no lo vi, pero que en algún libro muy específico, qué sé yo, quizá haya algún trabajo de alguien en el que esté incorporado. Me parece que en términos de ingeniería, no tiene sentido. Tanto es así que voy a demostrar que incluso haber considerado el conductor central tampoco es muy interesante. Fíjense, seguimos un poquito adelante. Aquí tendremos toda esta corriente. O sea, yo lo que puedo sacar es factor común, fíjense, I sobre 2pi. Esto lo puedo sacar porque lo tengo aquí y lo tengo aquí. Así que lo saco y ya a otra cosa. Después acá tendré 1 sobre a cuadrado y después me quedará R. Perdón, una cosa que también puedo hacer, permítanme, así también gano un poquito de espacio, es las integrales. Yo no lo hice muy mal, muy mal este docente, muy malo este docente, que quede claro. Me faltó poner acá la integral que va desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2. Y la integral que va desde menos L sobre 2 a más L sobre 2 respecto de, naturalmente, Z. Entonces, esta integral en ambos casos va a estar sacando un L que lo voy a dejar por acá afuera. Es este L que está acá, ¿ok? Ya algo me estaba faltando algo. Y luego me va a quedar, ahora sí, 1 sobre a cuadrado por r cuadrado sobre 2 especificado desde 0 hasta a, más, aquí me quedará logaritmo neperiano de r especificado desde a hasta b. ¿Estamos de acuerdo? Así que se darán cuenta ustedes que si yo aquí pongo a, este a y este a se va y me sobrevive entonces un medio. ¿Está bien? Por lo que el flujo quedará I sobre 2pi L, un medio. Me está faltando algo también que me encantaría que esto fuera en una clase en vivo para que ustedes me putearan de lo lindo. Me dijeran, profe, fíjese que se olvidó esto y aquello. Tendrían toda la razón. B menos A. Perdón, ¿qué B menos A? ¿Se dan cuenta? Esto es porque son las 8 de la noche y ya lo que me dedico es a escribir boludeces. Yo estuve usando H, pero el flujo es la integral de superficie no cerrada, de superficie de B, diferencial de superficie. Aquí me estuvo faltando acá y acá poner el mu 0, porque B es igual a mu 0 por H. Ok, entonces ese mu 0 también lo hubiera podido sacar factor común y lo voy a poner por acá. ¿Está bien?
Perdónenme, pero es así. Ahí está. Bueno, y listo, pelado el pollo, ¿no? Listo el pollo, pelada la gallina, como dicen algunos, ya está totalmente concluido el trabajo. Entonces, obsérvese lo siguiente. El término asociado a el conductor central aporta 0,5 o 1/2, efectivamente, ¿no? En tanto que la región del dieléctrico aporta logaritmo neperiano de B sobre A. Recuerden que los logaritmos tienen este formato, ¿no? ¿Está bien? Es decir, cuando x vale cuando x vale 1, el logaritmo neperiano de 1 vale 0. ¿Ok? Y después, cuando x vale el número el logaritmo neperiano vale 1. ¿Sí? Bueno, quiere decir entonces que b sobre a siempre va a ser mayor al número 1. ¿Entiende? Porque b es mayor que a. Entonces b sobre a es mayor a 1. En su momento habíamos discutido, cuando estábamos en electrostática, que hay una situación particular si B, es igual a el número E por A, se tenía el caso de campo eléctrico máximo mínimo. ¿Está bien? Era un caso, por ejemplo. Lo que quiero decir es que en general el logaritmo neperiano de B sobre A va a entregarnos un número que va a estar típicamente, ¿sí?, por arriba del 1, indicando entonces que el aporte a la inductancia está puesto esencialmente en esta región que es del dieléctrico y no tanto en particular en la región del conductor central. De cualquier forma, vale la pena ver la puesta en evidencia cuando ustedes van a las hojas de datos o van a las ecuaciones, digamos, donde se describen la inductancia coaxial. Esencialmente, la inductancia coaxial está dada en estos términos, así. Esta es la inductancia coaxial. Perdón. Este es el flujo. Qué mal este profe. Este es el flujo. Ahora voy a poner aproximado. En coaxial, donde ahora ya estoy desestimando el fenómeno de flujo o la acumulación de flujo en el conductor central. ¿Está bien? Vamos a acomodar un poquito esto, porque trivialmente vamos a hallar ahora entonces la inductancia. Este es el flujo, solo en el dieléctrico. Vamos a borrar ese triángulo, no lo quería poner, pero apareció y queda prolijito, así que lo dejamos. Bien. Ahora, si la cámara me acompaña, aquí tenemos la definición de inductancia, por lo que tengo que hacer es sacar esta corriente y pasarla dividiendo. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. De aquí obtenemos entonces que la inductancia, producto únicamente del flujo en el dieléctrico, es igual, es la inductancia, ¿no? Y la inductancia será igual a mu0 sobre 2pi
por el logaritmo neperiano de B sobre A. Me faltó poner la L por aquí. Ahora, si lo que yo quiero es la inductancia por unidad de longitud, hago L sobre L, valga la L mayúscula sobre L minúscula, en cuyo caso obtendré mu0 sobre 2pi por el logaritmo neperiano de B sobre A. ¿Está bien? De esta manera entonces concluimos el ejercicio 14, habiendo obtenido, después de hacer una discusión larga y un poco profunda, ¿ok?, respecto de cómo se anula el campo magnético. Se empieza a anular el campo magnético en un coaxial ya cuando estoy transitando la malla, para terminar de anularse a partir del momento en que yo salgo de la malla. Esa discusión la dimos, y demostré que el flujo que se acumula o que hay en el conductor central de un coaxial es muy bajo, por ende la inductancia que aporta ese sector es muy baja también. Entonces la inductancia en general la interpretamos como lo asociado a la región exclusivamente del dieléctrico en un coaxial. ¿Está bien? Y de esta manera entonces, finalmente, terminamos con este ejercicio.